Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Estamos hoy con don Hola. Germán Correa, sociólogo, académico, político chileno. Fue ministro de Transportes y Telecomunicaciones para el gobierno de Elwin, ministro del Interior para el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, así como presidente del Partido Socialista. Germán, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, muy amable por su tiempo. Hola, ¿qué Empecemos tal? de inmediato esto. A su juicio, Germán, ¿por qué existe un acuerdo tácito de reforma y no de reemplazo de la institución de Carabineros? Porque la gente está hablando de reforma, pero no reemplazo. Uy, empezamos al tiro al hueso. No lo Pero al dejamos ni hueso, al hueso. respirar. No vamos a perder el tiempo. Fíjate que yo coincido con el fondo de tu pregunta. Yo creo que la institución de Carabineros, llegado los límites a los que estamos llegando en esa institución y con esa institución, a estas alturas requiere una profunda reestructuración, como armar de nuevo una policía nacional. Porque la verdad es que cada día vamos sabiendo cosas peores, no solo en temas de corrupción. Yo diría que aquí hay un modelo de formación policial, de cómo se entiende la labor policial, que está directamente vinculado con ese cambio profundo que recibió Carabineros durante la dictadura. Carabineros fue militarizado durante la dictadura. Desde entonces se comenzó a hablar de fuerzas de orden y seguridad, o fuerzas armadas y de orden, ¿no? Que nunca antes había sucedido. Yo recuerdo incluso una anécdota de una conversación entre el presidente Elwin y Pinochet al respecto, que Pinochet reclamaba que Carabineros desfilaban en la parada militar y hasta usaban sable, ¿no? Y lo decía con cierta rabia, decía, son pacos nomás, decía, ¿no? Y el presidente Elwin le dijo, bueno, pero si usted los metió a las Fuerzas Armadas, usted los militarizó, pues, ¿para qué se queja ahora? Entonces, yo creo que ese cambio significó no solamente que desfilaran la parada militar, sino un cambio de modelo de cómo se entiende la seguridad pública, de cómo se realiza la labor de Carabineros en la calle, las labores de control del orden público, que son claramente represivas, que era lo que se usaba en dictadura, y no contenedoras de la manifestación. No son acompañadoras de la manifestación como uno ve en muchos países del mundo. Son castigadoras, represoras, atropelladoras de derechos humanos, ¿no? Y eso no es casualidad, no es que no se respeten los protocolos. No es que simplemente hay una formación que conceptualmente se les da, que finalmente no hace la distinción, no hace la separación de lo que es una fuerza militarizada y de lo que es una policía para resguardar el orden público civil. Entonces, yo creo que lo que se necesita es una reestructuración, un cambio profundo, no solo reforma, y mucho menos pedirle a propios carabineros que se autorreformen, que fue lo que se hizo varias veces en los gobiernos de la Concertación. Yo recuerdo incluso en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, el ministro de Defensa, porque además en esa época Carabineros tenía doble dependencia de Fuerzas Armadas, fue de Defensa y de Interior, lo mandó a elaborar propuestas de reforma de Carabineros y ha habido varios intentos, pero seguimos donde mismo, porque al igual que las reformas a la Constitución, lo que se requiere es cambiar la esencia, no solamente las formas en las cuales se expresa una fuerza policial que ya se ha legitimado totalmente frente a la ciudadanía. Sí, queda claro. Y bueno, en el mismo tono de la pregunta, ¿por qué cree usted que el general Rosas aún conserva su puesto después de tantos escándalos? ¿Por qué Bueno, sigue ahí? porque simplemente Carabineros es el dique de contención que tiene el gobierno de la demanda ciudadana, de las movilizaciones, de todo lo que hemos vivido desde octubre pasado, hace ya un año, que se va a cumplir ahora, y seguimos prácticamente donde mismo. O sea, aquí lo que hubo fue un paréntesis producto de la pandemia, pero las razones por las cuales se produjo el estallido social siguen estando intactas, además que se manifestaron con mucho más crudeza y fuerza durante la pandemia, porque quedó en evidencia, cosa que para los ministros de Piñera no estaba claro todavía, las inmensas injusticias y desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad, ¿no? El ex ministro Mañalich no sabía que había hacinamiento, que la pobreza llegaba a los puntos que llega. Es decir, gente que desconoce absolutamente la realidad de su propio país porque no bajan del barrio alto en sus vidas, en todas sus vidas, ¿no?
y de los círculos y de los espacios privilegiados donde se desenvuelven. De modo que yo creo que lo que no se ha entendido es eso, ¿no? Y que Carabineros es el dique de contención. Por eso tanto apoyo, tanto reiterado apoyo del gobierno a Carabineros en todas circunstancias, y desde luego a su general, que por lo que uno sabe está bastante cuestionado internamente también, porque Carabineros está pasando por un periodo complejo como institución. Nunca antes Carabineros había estado tan exigido en la calle como ha estado desde el 18 de octubre del año pasado, ya hace un año, ¿no? Y después vino la pandemia, donde también han estado bastante exigidos para hacer todo el control, qué sé yo, de los movimientos de la gente en cuarentena. Pero y ahora, ¿no? Están retornando de nuevo las movilizaciones y esto se va a intensificar sin duda alguna, y por lo tanto es un periodo súper complejo para Carabineros. Entonces, para el carabinero de la calle, eso es algo yo lo sé porque algo aprendí, ¿no? Yo tuve un curso intensivo en carabinerología cuando estuve preso en una comisaría durante 2 meses en los años 80 y conversé mucho con ellos. Y además tengo amigos carabineros, oficiales, que generé hace muchos años atrás. Y son temas que conversamos. Ellos hacen una clara distinción entre el carabinero de la calle, el carabinero que saca la mugre, que corre todos los riesgos, y el carabinero de escritorio, el burócrata, ¿no? Rosas claramente pertenece al estamento de oficiales burócratas, ¿no? Entonces, hay una tensión ahí, porque hay una incomprensión de esa oficialidad burócrata de lo que pasa con el carabinero en la calle. Entonces, yo creo que ahí también hay un problema. Y si Rosas no es reemplazado es simplemente porque a quién más pone el presidente Piñera. Recordemos que Rosas era jefe de un departamento menor de Carabineros, ¿no? De beneficencia, de bienestar. Era el encargado de bienestar. Usted entiende, una institución uniformada como Carabineros, ser encargado de bienestar no es muy prestigioso Sí, desde el punto de vista de la carrera. pero era su edecán también. Edecán, o sea, pega burocrática. Precisamente lo que el carabinero de la calle resiente, sobre todo, en una calle que está tremendamente exigente hoy día respecto al carabinero. Recordemos que había una baja del 70% de postulaciones a ser carabinero en este periodo, ¿no? No es menor. No, No, no para deja de ser nada, para nada. una No, institución. en cambio, las otras escuelas matrices o las otras escuelas uniformadas están como siempre, como todos los Sí, años. Pero sí, la baja sí, de Carabineros fue notoria, fue tremenda. sin duda. Siguiendo el tema de Carabineros, pero conectándolo con algo que viene pronto y que es uno de esos eventos cambia historias. ¿Afecta toda esta polémica que está sucediendo al interior de Carabineros al próximo plebiscito? ¿Hay alguna parte de esto que pueda caer sobre el plebiscito? ¿O son dos líneas separadas? Mira, nada es separado, digamos, todos vivimos al final en el mismo espacio social, territorial, político, sociológico, por último. Entonces, nada es independiente del resto. De tal manera que obviamente esto es un elemento que está presente. Como obviamente estamos llegando a un escenario plebiscitario también complejo, ¿no? Uno por la pandemia y porque no se tomaron oportunamente todas las medidas que aseguraran que todos y cada uno de los chilenos pudieran ejercer su derecho a votar, ¿no? Se nos ha dicho que la gente que está infectada no puede votar, no hay ninguna razón por la que no pudieran hacerlo si se hubiesen tomado las medidas correspondientes para que pudiesen ejercer su voto, como por ejemplo haber aprobado rápidamente una ley corta, una ley rápida, como el Parlamento ha hecho en otras ocasiones cuando los políticos han tenido problemas. Ustedes recuerdan cuando la democracia cristiana se le pasó el plazo para inscribir los candidatos, en 24 horas sacaron una ley para que los pudieran inscribir. Entonces, si pueden sacar 24 horas para resolver sus problemas, perfectamente podrían haber sacado una ley de 24 horas para resolver los problemas de aquellos votantes que van a haber vulnerado su derecho a votar, por el solo hecho casual de estar infectados. Podían haberse tomado como qué sé yo, hay miles de maneras, haber votado por internet con clave, haber votado por correo, qué sé yo, hay formas. Si uno quiere hacer las cosas, las puede hacer. Y no hubo esa voluntad política por parte de nadie para que esos chilenos pudieran ejercer su derecho. Entonces, estamos en una situación compleja. Después estamos en una situación también de intranquilidad ciudadana. Se ha incrementado bastante el volumen y la extensión de las protestas ciudadanas de nuevo, y eso es un contexto no menor en el cual se realiza el plebiscito. El plebiscito se va a realizar normalmente de todos modos, no cabe la menor duda, pero hay factores que van a afectar sin duda alguna la voluntad de la gente para ir a votar. Yo sé de personas, por ejemplo, que tienen problemas preexistentes de salud, que tienen mayor riesgo cuando contraen el coronavirus,
que no van a ir a votar porque al enterarse del instructivo del CERVEL, que no ha tenido muy buena actuación en estas materias, que para que te identifique cuando tú muestras tu carnet y te tenga que ver el rostro, las personas que están en la mesa, tengas que bajarte la mascarilla, ¿no? Si no llevas escudo facial, que la mayoría no lo va a tener, porque mal que mal cuesta 3 lucas, el más barato, y 3 lucas para algunas personas no significan nada, pero la gran masa de los chilenos 3 lucas les significan 3 pasajes en micro al otro día para ir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, y eso es importantísimo. Entonces, como aquí la gente no se ubica mucho, la que vive en las élites, en la realidad del chileno a pie y común y corriente, no se da cuenta que ciertos requisitos que se piden, mucha gente no los va a poder cumplir aunque quisiera. Y ya bajarte la mascarilla para alguna gente representa un riesgo, aunque sean segundos. Aunque sean segundos, porque tú no sabes si lo que está al frente en la mesa alguno es uno de esos COVID, ¿cómo se llama? Que no se le notan, no tiene síntomas. Asintomático. No sabes, puede que en ese momento, puede ser que en ese momento no tenga fiebre, que lo controlaron y todo lo más, pero que lleve el virus y tú no lo sabes. Entonces tampoco se han tomado las medidas adecuadas para que esto. Así que se va a dar en un ambiente de anormalidad. Algo van a influir todos estos elementos en alguna gente para su decisión de ir a votar, pero bueno, en sí mismo el evento yo creo que va a ser bastante normal, como siempre ha sucedido con todos los eventos electorales en el país. Sí. Ojalá así sea. Ojalá que sí sea. Yo pienso que va a haber un triunfo arrasador del apruebo, pero igual ahí no tenemos que descuidarnos con el tema de la Convención Constitucional. Ahí el tema ya ahí se pone más complejo, si las personas no acuden a votar. Ya en el ámbito del plebiscito, muchos han dicho que existe un engaño respecto a la realización de este plebiscito y a la ley 21.200 y que en realidad va a ser escrita por los mismos de siempre y que no va a ser un verdadero reflejo de lo que la ciudadanía busca o espera. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? ¿Cree que va a ser representativa de la ciudadanía o cree que está ya todo dicho? Hoy día el Senado rechazó el tema de presentar los independientes como pacto. También es un antecedente que se suma al hecho de que hay menor participación de independientes respecto a los partidos. Sí, mira, yo creo que el plebiscito representa un momento muy importante en la historia del país, realmente. Y sin duda la oportunidad que hoy día tenemos los chilenos de cambiar la constitución pinochetista es en sí misma inmensamente valiosa. Dicho eso, sin embargo, hay que considerar, estoy dentro de los que son críticos con respecto a la forma en que se estructuró el Acuerdo Nacional del 15 de noviembre del año pasado. Lo fui esa misma noche cuando algunos dirigentes de distintos partidos me llamaron, que estaban en las negociaciones, para preguntar mi opinión. Le hice alguna advertencia que desgraciadamente no fueron atendidas, pero ese acuerdo, primero, yo estaba extraordinariamente molesto con el acuerdo, no por el acuerdo en sí, porque obviamente cuando hay momentos de crisis en un país y en una sociedad, tú debes buscar salidas, debes buscar caminos, debes buscar acuerdos. Ese no es el tema. El tema es que hay acuerdos y acuerdos. Y creo que lo que sí es cierto es que ese acuerdo fue con una pistola arriba de la mesa. Cuando el presidente de Renovación Nacional llega con el tema de que si no sacaban el acuerdo esa noche, Piñera sacaba a los militares de nuevo a la calle al día siguiente, eso es negociar con una pistola arriba de la mesa. Y eso no es legítimo desde el punto de vista de una democracia. Eso uno lo podía entender cuando se sentaba a negociar con la dictadura. Pero disculpe que lo interrumpa, yo recuerdo que en ese mismo momento los militares se negaron a salir a la calle cuando Piñera lo había solicitado. ¿También sí, fue por ese acuerdo? Sí. Bueno, es que hay varias versiones del mismo momento del acuerdo. No, está bien, yo tomo esa versión, la asumo como verdadera, pero eso no quita que el presidente, si da la orden, tenga que cumplirla. Porque si no, entran en una esfera de insubordinación, entran allá a chocar con las leyes al respecto y van presos. ¿No es cierto? Porque ya eso es insubordinación frente a quien es el jefe constitucional de las Fuerzas Armadas, en definitiva, que es el presidente de la República. Por lo tanto, si hay una orden directa y escrita, inclusive el presidente, no tienen cómo eludirla. ¿Cierto? Sí, el punto que me gustaría aclarar a mí es, por ejemplo, porque me lo han preguntado, si el acuerdo, ¿quién benefició? Claramente que vemos que benefició, a ver, algunas personas dicen que benefició a la derecha,
porque ellos, como bien lo mencionó usted, obligaron con la pistola en la mesa a poder hacerlo, y por otra parte se dice que la derecha se vio obligada porque no le quedó otra, porque la presión ciudadana era demasiada, que tuvo que acceder a este cambio constitucional a través de la reforma. Mira, yo creo que hay pedazos de verdad en todo eso. No son contradictorias las cosas, ¿no? Una cosa, déjame terminar el punto porque, mira, una cosa se negoció en condiciones que uno en democracia no debiera aceptar negociar. Ok, pero aceptaron eso, listo. Dos, creo que la derecha se vio también obligada a ceder, por supuesto que se vio obligada a ceder y que no le gustó para nada, porque la presión de la calle, el miedo a la calle, había miedo. Incluso en algunos sectores de la derecha, me tocó conocer en esos días, tenían pánico. No era ya miedo, era pánico, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, había disposición a ceder. Más aún, recordemos lo que dijo la primera dama. Yo creo que la primera dama fue la única que dio en el clavo al inicio de las protestas, si ustedes recuerdan, ¿no? Yo incluso escribí una columna que no me la publicaron, ¿no? En que yo decía esto, ¿no? La primera dama es la única que se ha dado cuenta de lo que hay en el fondo de esto cuando dijo, parece que vamos a tener que renunciar a algunos de nuestros privilegios. Esa fue su frase textual, a los 2 o 3 días recién de la protesta. Sí, ella se dio cuenta que el tema de las injusticias tremendas, de los abusos y todo lo demás, significaba que íbamos a tener que cambiar un poco las cosas en cómo está distribuida la torta, ¿no? Ella es la única, ¿no? También el mundo empresarial en un momento reaccionó súper generosamente. Recordemos que varias empresas empezaron a subirle el sueldo a sus trabajadores y los llevaron a 500.000 pesos, todo eso bajo el susto. No porque fuera gente que estaba convencida que la justicia social es buena por sí misma. Entonces, había susto y por lo tanto la derecha obviamente se vio obligada a ceder. Por lo tanto, esa parte también es cierta. Pero también es cierta otros elementos, ¿no? Que creo que otro error importante, ya pero error del acuerdo mismo, fue haber binominalizado el acuerdo, cuando la oposición acepta los 2/3 famosos para la aprobación de lo que se vaya a poner en la nueva Constitución. Durante más de 30 años sufrimos la consecuencia del binominal que nos impuso la dictadura en sus últimos días cuando sacó las leyes electorales que no pudimos cambiar sino en el segundo gobierno de Bachelet. Recién entonces, ¿no? Y resulta que cuando ya estamos empezando a salir del túnel, ¿no? Se acepta que en el acuerdo que se firmó las votaciones tengan que ser por 2/3, ¿no? ¿Y eso significa qué? A mi juicio también hay un segmento de lo que fue la nueva mayoría que también tiene miedo a cambios demasiado profundos. También tiene miedo a la calle. Dejémonos de cosas. Entonces, ahí se juntan, ¿no? Esos elementos y tenemos una situación constitucional, como tú estabas diciendo, Denise, que augura, según yo lo veo y según lo que uno ve de los propios estudios que se están haciendo electorales, porque aquí está el tercer elemento que quería señalar, lo que tú decías, la forma en que esto se articula es a través de los partidos políticos, que tienen un 3% de aprobación en todas las encuestas, una de las instituciones más prestigiadas del país. Los partidos van a canalizar todo, ¿no? Los partidos se encargaron de controlar el proceso, porque no le dejaron el espacio a los independientes, no le dejaron espacio a la mujer, no le dejaron espacio a los indígenas. Yo lo señalé esa misma noche a los que me llamaron. Le dije, no pueden dejar fuera esas 3 cosas. Las 3 quedaron fuera. Entonces, resulta que los independientes tienen que ser, ahora recién acaban de cambiar el porcentaje de firmas que los independientes tienen que seguir y relajaron la exigencia que había de pagar un notario, que ya eso era una barrera tremenda. Entonces, para los dirigentes sociales que quieran postularse. Ahora eso por lo menos lo rebajaron. Me da la impresión que les dio un poquito de vergüenza ya lo demasiado restrictivo que dejaron las cosas para el mundo independiente, que es la gran mayoría del país. Si las militancias de los partidos no son más del 2% de la gente que vota, menos todavía. Entonces, creo que el tercer tema es el control de los partidos sobre el proceso. Entonces, lo que tenemos es una situación, diré yo, en general, más bien conservadora que reestructuradora de la nueva Constitución. Eso es así. Y cuarto, tenemos una oposición tremendamente fragmentada, tremendamente dividida, que no logran ponerse de acuerdo. Yo espero que cuando sea elegido el cuerpo de nuevos constituyentes, entre ellos se produzcan acuerdos temáticos. Ojalá que la gente entienda que en la convención constituyente, y yo espero que sea la opción que triunfe obviamente, no es necesario que la gente ponga de acuerdo entre partidos.
o entre posiciones políticas, porque los independientes son independientes porque no están en partido, pero tienen posiciones políticas también. Todos las tenemos, los que están en partido y los que no están en partido, ¿no? Unos son militantes y los otros no, pero todos tenemos posiciones políticas. Entonces, lo que yo espero es que toda la gente que está realmente por producir los mayores cambios posibles en la nueva Constitución se pongan de acuerdo a lo menos en temas. No importa que unos estén por allá lejos y otros por acá, ¿no? Muy separados políticamente, partidariamente, lo que importa es si están de acuerdo en los conceptos fundamentales que tenemos que cambiar en la Constitución. Eso yo creo que va a ser clave, y hacia allá deberíamos apuntar a tener más de los 2/3, desde luego, para que la derecha no pueda vetar todo lo que no le convenga o le interese con ese tercio, y por eso que, ¿cómo se llama está llamando, ¿cómo se llama este parlamentario que resurgió ahora? Longueira. Longueira. Que Longueira está llamando a decir, mira, olvidémonos del plebiscito, si lo que importa es ganar el 40% de los constituyentes, obvio, pues. Si ahí van a tener la manija para vetar todo aquello que no le convenga. Así es. Está complicado el tema porque entre más independientes también se disgrega más el tema y aparece la derecha con una sola lista, y eso hace que tengan más posibilidades de salir ellos con candidatos que la oposición. Así que también está complicado más allá. Bueno, nosotros con Ignacio partimos haciendo un movimiento que se llama Representación Ciudadana, que trató de hacer un partido instrumental para poder dar esos cupos a la comunidad. Quedamos ahí atrapados en el limbo de CERVEL, que no establece plazos para revisar la escritura, el estatuto. Así que bueno, ahí queda nuestro empeño de ir como por fuera, y ahora no queda otra posibilidad más que ir dentro, porque es muy difícil que un independiente salga, y además que hace un perjuicio al conjunto. Así que ahí vamos viendo cómo va a resultar este proceso y motivando a las personas a participar. Bueno, los expertos electorales dicen que 2 listas, máximo. Porque en todos sus análisis, son gente bastante experta en eso, yo lo conozco, y de distintos colores, que una lista puede llevar a perder votos, ¿no? Una sola lista. Y que 2 listas, porque la oposición más o menos, hay 2 almas, por así decir, en la oposición, más o menos, dentro de toda la fragmentación, podría ayudar a maximizar votos hacia los 2 lados, más hacia la izquierda y otros más hacia el centro-derecha. Sí. De modo que ojalá pudiésemos llegar a esas 2 listas, porque de esa manera, según los expertos, se maximiza la posibilidad de elegir constituyente. Ojalá que sea así. Después, sí, yo estoy más preocupado, bueno, estoy preocupado de eso, pero me preocupa mucho yo estoy más preocupado hace rato del post-plebiscito, lo que estamos conversando, lo que venga en términos de la elección de constituyentes y lo que vaya a pasar en la propia asamblea, porque ojo, ahí hay un tema que no se ha definido y que es clave, que es el reglamento de funcionamiento de la convención constituyente. Eso es clave, porque ahí se van a definir las formas de votación, las formas de aprobación, etcétera. Se van a definir muchas cosas, y por lo tanto se sabe que la derecha, por ejemplo, se está jugando la posibilidad de que incluso en el plebiscito de salida, es decir, que al finalizar el conjunto de cambios a la Constitución, o la nueva Constitución, allí se vote por los 2/3, ¿no? O sea, que quieren no materia. Doble peaje, porque ¿qué pasa ahí? Que en muchos casos van a perder en esos 2/3 materia. Porque hay casos, hay temas en los cuales va a ser el rango de acuerdo va a ser mayor que otros. Y en esos acuerdos va a haber algunos que a la derecha no le van a gustar. Entonces, la forma de resarcirse de esa derrota parcial que puedan tener conforme a un artículo, te cobran la cuenta al final, pues, en la votación final, obvio. Entonces, lo que ganaste en algún artículo en el camino, porque tuviste mayorías ocasionales que te permitieron ganar, te lo corrigen en la votación final por los 2/3. Pero qué tramposos. Qué tramposo. No, si eso no es trampa, eso es sinvergüenzura. Hay un punto del que habla operativa. Hay un punto del que habla el abogado constitucionalista Jaime Baza, que este reglamento interno tendría que ser creado por este mismo grupo, por la misma convención constituyente. Claro. Y esa es una posibilidad de triunfo para la gente que quiere una nueva constitución muy diferente a la otra, que de verdad podría ser un verdadero nicho para explotarlo muy bien y sacar unas ventajas tremendas sobre la derecha conservadora. Y con eso, bueno,
se encienden algunas luces de esperanza, porque hay mucha Así gente es. que ve en forma muy negativa el proceso, pero Sí. si se tiene este poder, el poder de crear este reglamento, se pueden hacer varias maravillas. Sí, Ahora, pero una cierto, pregunta, perdone, una pregunta, ya, eso nosotros hicimos un programa de esa materia el lunes, estuvimos con Claudio Fuente, que él está escribiendo también hartas cosas con la Universidad de Portales respecto a comparando constituciones, etcétera. Y claro, pues esa es una llave, como dice Ignacio, para poder entrar, pero eso también depende de cómo esté conformada la Convención Constitucional, porque también pueden vetar todas esas materias si está con Dentro del mayoría reglamento. dentro del reglamento, pero tal no vez. se prohibió que se puedan hacer, por ejemplo, participar en las asambleas, que sea vinculante, que haya, no sé, porque se pueda dar cuenta, los convencionales de cada distrito que estén obligados a dar cuenta, por ejemplo, a sus respectivos distritos. Hay varias medidas que se pueden tomar para hacer participar a la ciudadanía dentro de eso, pero eso también depende de que haya un grueso de oposición que esté y no de la derecha dentro. Ahora, eso, pero aparte de eso, Denise e Ignacio, hay otro elemento que yo le pondría en este cuadro. Y es que así como está definido el escenario, tenemos posibilidades de juegos, de movimientos y de tener algunas victorias, un poco como lo que estamos hablando. Pero creo que a eso hay que agregarle otro escenario que creo que va a estar presente, además deseo que esté presente y voy a hacer lo posible dentro de mis limitadas posibilidades de que ojalá esté presente, que es la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos va a ser una ciudadanía súper alerta, observando, vigilando, reaccionando a lo que vaya pasando en estas definiciones tan claves en esta constituyente. Porque si no, van a triunfar la fuerza del mal, ¿no? Va a Sí. triunfar la fuerza, como decía, ¿no? El Star Wars, ¿no es cierto? El lado Así es. oscuro de la fuerza. El El lado lado oscuro de la oscuro de la fuerza. fuerza. El lado oscuro de la fuerza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de potenciar el lado brillante de la El lado de fuerza, lo luminoso, ¿sí? que además fue lo que llegó a este escenario, que es la calle, es la gente en la calle, millones de personas movilizadas, que ahora van a tener que hacer una movilización muy especial, porque es una movilización ya no de protesta, es una movilización de vigilancia, de hacer presente su malestar, su inquietud en momentos claves que va a tener este proceso. Es una ciudadanía que va a tener que estar activa, vamos a tener que mantener activas las asambleas territoriales, vamos a tener que mantener activas todo tipo de organizaciones sociales, los cabildos que se formaron y que se han ido transformando en asamblea. Se reunieron más de 1.700 cabildos, cerca de 50.000 personas participaron. Ustedes recuerdan que en el proceso plebiscitario que condujo la presidenta Bachelet participaron 250.000 personas, 3.500 Así es. millones de Así es. pesos, y aquí se lograron movilizar una quinta parte, 50.000 personas, sin un peso, porque nadie puso un peso para que esas personas se movilizaran, se organizaran, hicieran llegar sus actas con sus propuestas, que es fantástico. Así Yo he es. visto esos resultados. Entonces, creo que tenemos que también hacer confianza y apelar a ese otro elemento, que es el que ha puesto este escenario. Si no fueron los partidos armaron la salida en ese 15 de noviembre, porque si no también quedaban fuera de todo, ¿no? Es la gente la que llevó a esto y tenemos que mantener eso en la escena, porque si no, todos estos aspectos que nosotros podemos transformar en victorias favorables para que esto sea menos conservador de lo que para dónde va, lo vamos a sacar de ahí. Si no, no hay cómo. Por eso, termino, para mí, y eso no va a ser así, creo, era muy importante, yo creo que Longueira vio exactamente eso, que en este plebiscito hubiera habido una participación masiva y que la prueba hubiera ganado de manera arrasadora. ¿Por qué? No tanto para ver un titular al día siguiente que dijera, no, ganó el apruebo de manera arrasadora. Eso no era lo importante. A mi juicio, y Longueira yo creo que vio, que si había un triunfo aplastante del apruebo con una gran masa de votantes, 70 u 80% del padrón que hubiera votado, eso se habría transformado en fuerza política frente a esos 2/3 que nos impusieron el noviembre 15 a las 3 de la mañana. Esos 2/3 habrían temblequeado, obviamente, ante una ciudadanía que se expresa de esa manera respecto a los cambios profundos que quiere. Pero creo que, como se han dado las cosas, ya estábamos conversando, la participación no va a ser tan masiva, eso es lo que señalan las encuestas, se va a triunfar, tampoco por un margen demasiado extraordinario, según están mostrando las últimas encuestas, pero
ese elemento quizás no lo vamos a tener. Ojalá que en los días que faltan la gente logre percibir que la participación es clave también como elemento para generar fuerza política después y lograr que la nueva constitución esté mucho más cerca de las aspiraciones de la gente. Así es. Germán, todas estas cosas, todas estas conversaciones, todos estos diálogos que hemos estado teniendo y que ha tenido mucha gente, se basan en la desconfianza del pueblo hacia los políticos. ¿Ya? En la desconfianza del pueblo hacia esta estructura política que hace de nuestra democracia una democracia representativa. Es decir, nosotros obtenemos democracia y supuestamente hacemos valer nuestros deseos a través de la clase política. Ahora, ese es uno de los cambios que mucha gente está planteando en la nueva Constitución. Entonces, para mí una pregunta importante es si existe una posibilidad de que esta nueva democracia que debiera generar esta nueva Constitución sea una democracia directa y no representativa. Que son muy pocos los gobiernos que funcionan así, pero podría ser. ¿Qué, ¿se podría o no? Mira, yo creo que se puede, de partida. Yo creo que lo que nosotros tendríamos que aspirar sería a un sistema mixto, por así decirlo. Una especie de democracia representativa corregida, y corregida con elementos importantes de democracia directa. ¿Por qué es posible? Yo te voy a relatar un caso que a mí me tocó vivir en el gobierno del presidente Allende. Yo trabajaba en la Consejería Nacional de Desarrollo Social, que era la Consejería de Promoción Popular que había fundado y creado el presidente Frei, que lo antecedió, y que se trabajaba organizando a la gente en las poblaciones, enseñándoles a manejar su organización. Sí, se trabajaba para que la gente pudiese contar con los elementos de poder aprovechar todos los canales de participación ciudadana que se abrieron en esos años, que eran muchos, en el gobierno de Frei Montalva y en el gobierno de Allende. Y yo trabajé los 3 años del gobierno de Allende en eso, ¿no? Y tuvimos una experiencia extraordinaria de participación legislativa, la única que se ha hecho en América Latina, desde entonces hasta hoy día. El presidente Allende tenía un proyecto de ley para las mujeres jóvenes. Y nosotros en nuestra institución habíamos desarrollado una metodología y le dijimos, presidente, nosotros podemos hacer una consulta a las mujeres jóvenes que van a ser afectadas por esta ley, para que ellas opinen anticipadamente qué es lo que les parece el proyecto de ley, sus artículos, lo que disponen, lo que van a hacer, ¿no? Y que den opiniones, que después podamos recoger en un proyecto de ley modificado. Él dijo, ok, lo hicimos. En 6, 7 semanas consultamos en el país. Estamos hablando en la época donde no había internet, donde era hasta difícil comunicarse por teléfono. Estamos hablando de esa época. Estamos hablando de esa época. Consultamos a 60.000 mujeres jóvenes en todo el país, de Arica a Magallanes, en un solo día. Todas esas personas, preparamos monitores. Los monitores orientaron la discusión para que las mujeres, al discutir después, escribían, les mandamos en un formato tipo la segunda, le mandamos la versión de la ley de cada uno de esos artículos, con espacios para que las mujeres pudieran poner ahí sus sugerencias, sus opiniones. Y lo hicimos eso en un día simultáneo en todo Chile. Distribuimos todo esto en los camiones de La Nación, que distribuían el diario en 24 horas a todo el país, y lo recogimos de regreso en 24 horas también. La cosa es que al final, en agosto del 73, al presidente Allende le entregamos, mire, presidente, esto es lo que dicen las mujeres jóvenes de Chile respecto a su proyecto de ley. Hicimos un ejercicio de legislación participativa, se puede, sin internet y sin nada, ¿no? Entonces, podemos hacer muchas cosas de esas. Dime, Ignacio. Germán, por curiosidad, ¿se acordará de cómo era el proyecto? Que está re bueno esto. ¿Se acuerda de cuál era la pregunta? Sí, me acuerdo, y además tengo por ahí una fotocopia que logré sacar de ese formulario de la ley, una especie de versión simplificada de la ley que le mandamos a la gente para que pudiera discutir su articulado y mandar sus observaciones. Tengo por ahí, entre mis cosas, una fotocopia de eso. Obviamente el resto del material se perdió en el tráfico del golpe de Estado, la quema de documentos, la destrucción de los milicos, qué sé yo, todo. Entonces, pero tengo todavía eso. Consultamos a 59.000 y tantas mujeres. Fíjate que si eso lo hacíamos con esos medios tan precarios que teníamos en esa época, ¿por qué no lo vamos a poder hacer ahora? Puede haber iniciativa legislativa de la gente, porque las leyes solamente pueden surgir del Ejecutivo y del Legislativo. Es decir, podemos hacer consultas ciudadanas mucho más amplias que la que hace hoy día el Cámara de Diputados y el Senado, que invitan a unas 20, 30 organizaciones y se acabó la consulta, y quedan cientos y cientos de organizaciones sin poder... Claro, eso es un merus focus group, eso no pasa de ser un focus group, Mira, no es una consulta nacional. Claro, hoy día tú puedes hacer consultas masivas en 2 horas.
La presidenta del Senado tuvo la iniciativa esta de la agenda de género COVID-19, ¿no es cierto? Y lo hizo con más de 100 organizaciones de mujeres de todo el país, ¿no? Simultáneamente. Hoy día, esta tecnología que estamos usando en este momento te da unas posibilidades infinitas de una participación mucho más amplia, masiva, ¿no? Tú puedes consultar a gente que está perdida por allá en los extramuros, en Magallanes o en Arica, ¿no? Dar una opinión. Entonces, te digo, las potencialidades hoy día son espectaculares. Entonces, es tema de voluntad política y de que quienes manejan el poder elitariamente se convenzan que esa fase de nuestra historia tiene que terminar, que estamos en condiciones hoy día y las tecnologías los permiten de que tengamos democracia mucho más viva, mucho más participativa, mucho más directa, y por lo tanto seguiremos teniendo parlamentarios, que yo aspiro a que sean una sola cámara, entre paréntesis. Yo creo que es un absurdo tener dos cámaras. Con una cámara basta, ¿no? Con el número de parlamentarios que sea necesario, pero basta con una. Esta organización entre senadores y diputados viene de la Revolución Francesa, cuando a los nobles le tenían que dar un espacio, igual que la Cámara de los Lores en Inglaterra, y la plebe iba a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Representantes. Eso se acabó, no debiera ser así. Y sí, un parlamento mucho más profesionalizado. No, los parlamentarios no tienen por qué tener asignaciones de plata para tener sus propios asesores. Deberíamos fortalecer la biblioteca del Congreso, como era en la antigua democracia, en que los parlamentarios, la biblioteca del Congreso los proveía de toda la información técnica que pudieran necesitar para los proyectos de ley. Y ahí crear equipos profesionales de alto nivel, estables, bien remunerados, ¿no? De manera decente, y que además te evitan este clientelismo que los parlamentarios realizan con su... Eso pasa también por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque bueno, pero si bien la gente lo elige a los candidatos, son los partidos los que ponen a rostros que les sale más barato y que no tienen conocimiento jurídico, no tienen conocimiento de las distintas materias que van a legislar y necesitan de los asesores, al final son quienes legislan por ello. Por eso, pero es un tema de posicionamiento del partido político que le conviene posicionar y por eso uno de los elementos no... que hay que incluir dentro de la reforma, dentro de los cambios de la Constitución, es los partidos. Los partidos también tienen que ser cambiados estructural, profundamente, para una nueva democracia distinta a la que hoy día los partidos han monopolizado. Eso ya tiene que acabar, porque la historia actual nos está diciendo que tiene que acabar, ¿no? Entonces, tenemos que transformar al ciudadano en mucho más directo protagonista. Y para eso hay que cambiar la base misma en la que se sustentan los partidos. Y entre otras cosas, entre otros elementos, meterse en las democracias internas que no existen en los partidos. Los partidos son absolutamente oligárquicos. Me consta, yo he sido militante por 57 años del Partido Socialista, renuncié al Partido Socialista después de 57 años porque ya me di cuenta que ahí ya no hay posibilidades de cambiar el deterioro profundo que se ha producido. Ya no es un deterioro, es ya un mal de fondo. Tú tienes que cambiar eso de fondo, y yo espero y aspiro a que en la próxima Constitución también el tema de generar nuevas bases para que tengamos otro tipo de partidos políticos podamos cambiarlo, porque si no vamos a seguir en esta monopolización o oligarquización del poder en pequeños grupos que finalmente viven y atienden sus propias realidades, pero no las de la gente que se supone que representan. Así es. Y hablando de terminar cosas, ¿cree usted que Piñera terminará su periodo? ¿Cómo lo ve con las manifestaciones que están ahí a puertas de volverse a producir? Mira, yo creo que sí, yo creo que va a terminar porque, no porque sea necesario que termine necesariamente, sino porque aquí la mayoría de la élite política toda se propuso que no hubiese cambios en esa materia. Ya se vio con la acusación constitucional de Mañalich, que era evidente que existían más que fundamentos para que se hubiese aprobado, ¿no? Entonces ahí ya se vio, es decir, no hay voluntad política de hacer eso. Tenemos una oposición, yo creo que bastante entregada al gobierno. En la plataforma socialista, que es el espacio donde yo participo, una compañera habló de la oposición oficialista, ¿no? Curioso, pero yo he adoptado el término porque me parece que refleja exactamente lo que tenemos como oposición hoy día. ¿Qué opinión le da lo que pasó con Mañalich? Mira, pero bastante también del PPD. Mira, es eso, al final no hay ánimo de mover la mesa demasiado. Yo creo que tenemos una élite política bastante asustada de lo que pueda pasar, y no solo la derecha. Yo creo que también lo que fue la nueva mayoría y todo eso, hay sectores muy importantes ahí que tienen miedo a lo que pueda pasar, a perder el control. Parte del acuerdo del 15 de noviembre responde a ese mismo miedo. Miedo a la derecha por una parte, pero no solo a la derecha.
también las oligarquías partidarias de lo que fue la nueva mayoría reaccionaron de esa manera, exceptuando a los que no estuvieron en ese asunto, que fueron los humanistas, los comunistas, que no estuvieron en ese acuerdo. Pero también estuvo la gente del Frente Amplio y todo eso, entonces que también, yo se lo dije a Boris esa misma noche, le dije que te faltó densidad política para entender lo que estaban metidos, ¿no? Me dijo que lo estaba ofendiendo, le dije, no, una ofensa, hombre, le dije que es un juicio político que yo estoy haciendo. Los juicios políticos a uno puede que no le gusten, pero no es que te tengas que sentir ofendido, ¿no? Yo le tengo mucho aprecio a Gabriel, pero creo que tal vez por su falta de densidad política y experiencia, quedó atrapado en una dinámica, ¿no?, de ese submundo parlamentario, porque en realidad ese es un submundo que tiene sus propias lógicas, ¿no? Funcionan como una especie de cofradía, pese a que uno está en la oposición y otro allá, es una cofradía al final, hay lógicas de cofradía. Entonces, yo diría que eso es algo que sucede, y uno desde fuera lo ve con mucha claridad. Yo en esa época discutí mucho con el diputado Marcelo Díaz, con Maya Fernández, les enrostramos fuertemente algunas de las decisiones que tomaron en esa época, porque ellos participaban en esa época en la plataforma socialista, ahora ya no lo hacen, pero le dijimos claramente los errores que estaban cometiendo. Entonces, pero uno se da cuenta que hay una especie de como los caballos, ¿no es cierto?, estas anteojeras, que les impide de pronto ver lo que sucede en el Chile real y en la gente real que se mueve en este país. Claro, ellos no alcanzan a ver, como dicen los yanquis, the big picture, la gran fotografía. Ellos ven las cosas por pedacitos, pero no ven la panorámica completa. Y es por eso que se quedan mucho. Algunos que lo ven les da miedo, porque no saben cómo enfrentar aquello, ¿no? Porque antiguamente, cuando tú enfrentabas estas situaciones, antiguamente, tú ibas y discutías y debatías. Hoy día no pueden, porque no los dejan ni entrar. Los rechazan, los expulsan. ¿Dónde dice usted? En los movimientos sociales. En los movimientos sociales. Claro, en la sociedad. Sí, son muy pocos los que tienen cabida, sí. Yo me vanaglorio de haber ido a las protestas en la calle y nunca nadie me rechazó, nada, excepto una vez que me fue amenazado, una vez, ¿no?, que fue la concentración del 1.000.000 y tanto. Es que, por ejemplo, no sé si es un tema de que se pierde el concepto de realidad, pero me acordé de algo, a lo mejor va a ser algo súper banal, pero era un video de la Maite Orsini, la diputada, con el diputado Marcelo Díaz y otra niña más que no la conozco, no sé quién era, bailando un video de TikTok. Lo subieron hace unos días. Y bailaba la coreografía, todo. Entonces, y ahí la gente los empezó a atacar de que el momento que vivía el país, ellos bailando y otras personas los defendían. Pero a la larga es como tú tienes una investidura que tú no respetas como diputado, o sea, estás representando, o sea, más allá de que puedes hacerlo a lo mejor en tu chat privado, no sé, porque sigue siendo persona, pero tú tienes que respetar esa investidura, y eso quizás me lo dio, no sé, mi formación como en la escuela de Derecho, qué sé yo, pero para mí es como tan importante el tema de lo que se representa a través de ese cargo y de cómo llegaste ahí, que es como que a lo mejor le doy demasiado color, pero ellos yo creo que no ven la realidad que está, porque imagínense cuántos todavía detenidos políticos hay. Hay más de 400 jóvenes que todavía siguen detenidos, y hay muchos que no se sabe ni el paradero. Además, algo muy grave que sucedió, que aparecieron esos cuerpos de los jóvenes baleados dentro de los supermercados. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo dejamos pasar cosas así? O sea, ya está bien, dicen que murieron calcinados, pero ¿por qué tenían balas? Y son como 19, 20. ¿Y por qué dejamos pasar cosas así y nuestros políticos están bailando? Yo creo que es el momento. No sé, me guardo mi comentario. No te los guardes en absoluto, tienes que expresarlo y fuerte y amplio. Yo te digo, yo comparto plenamente lo primero que tú decías. Existe lo que se llama la majestad del cargo, ¿no? Lo que tú llamas se llama la majestad del cargo, es decir, tenerle respeto al cargo. Yo personalmente le tengo mucho respeto, sobre todo cargos de elección popular, más que los cargos designados a dedo, cuando uno designan de ministro o de presidente de una empresa pública, lo que sea, que son cargos designados a dedo. Pero los cargos de elección popular, el voto, aquí se ha perdido el sentido de que el voto es un voto de confianza, involucra el acto sagrado de que una persona confía en otra y vota por esa otra para que lo represente. Ese es un acto sagrado. De verdad, yo lo siento así, y uno lo tiene que respetar como tal. Y aunque no sea elegido como un ministro, por ejemplo, existe la majestad del cargo. Cuando yo tuve cargos públicos, nunca acepté ir a programas de farándula. Me invitaron N veces.
Incluso me acuerdo una época que yo estaba cuando era ministro de Transporte, estaba la Tati Penna, tenía un programa que era de farándula. Matinal. Un matinal, no me acuerdo qué era, no, era en la tarde, en la noche, que era muy Ah. entretenido. Ella tuvo varios, pero tuvo uno. La Tati, que éramos muy amigos, se cansó de llamarme para que fuera al programa. Yo le decía, Tati, no te gastes, somos muy amigos, yo te quiero mucho, pero yo no voy a ir, ¿no? Porque no corresponde por mi cargo. Y no es que yo me sienta el descuelgue, me sienta que somos de otro planeta, no, es el cargo. Yo no puedo chacrear el cargo. Y lo que la gente hace, esos parlamentarios, mira, ya pasó en una Teletón, ¿te acuerdas tú cuando apareció Piñera, la Matei y varios más bailando? Bueno, de ahí para abajo, sí, pues, sí. Y de Que ahí es complejo. Claro, y de ahí comenzó este cuento. El otro día vi el ridículo de Pancho Vidal con Lavín, vestidos de guaso, haciendo una parodia, un cuento. Oh, ¿Pero sí. qué es eso? Ellos mismos irrespetan la representación que tienen, entonces ¿cómo quiere que la gente lo respete? No se trata de ser punto grave. No, yo te encuentro toda la razón de decir lo que dijiste. Es parte de lo que significa, mira cómo tratan al presidente en Estados Unidos, por muy vaca que sea como es actualmente Trump, ¿no? En Estados Unidos están espantados porque tienen un presidente que es una vaca, ¿no? Porque realmente en Estados Unidos tú te das cuenta de la dignidad del cargo de presidente, ¿no? Es el señor presidente. Habría que compararlo solamente con el comportamiento de Barack Obama, que era un tipo que se fijaba mucho en el protocolo. Sí, O sea, uno no podría, quizás podría esperar de un hombre que era relativamente joven, quizás que se saliera un poco del libreto. No, él era tremendamente correcto, lo mismo su señora. Bueno, una mujer brillante. Porque en Estados Unidos la institución de la presidencia es una institución y pucha que es respetada por todo el mundo. Entonces, no es cuestión de llegar y chacrear al presidente, digamos. Es decir, no es el presidente de persona, ¿no? Puede que piensen pésimo del presidente. Inclusive en Estados Unidos el espanto es por la forma en que Trump ha deteriorado precisamente la majestad del cargo de presidente, ¿no? Con la forma de actuar que tiene. Él ha irrespetado el cargo, ¿te das cuenta? Entonces, eso en Estados Unidos, la gente reacciona porque es grave en Estados Unidos. En Chile casi no pasa, aquí la gente dice cualquier cosa del presidente y da como lo mismo, ¿no? Pero no da lo mismo, porque las instituciones en definitiva, si nosotros no las consolidamos. Ahora, lo correlativo es que uno se haga digno del cargo también, ¿no? Tú no puedes andar procediendo de cualquier manera si estás detentando un cargo que debe contar con el respeto ciudadano. Desde luego, te tienen que respetar, ¿no? Germán, yo quiero tocar un punto ahí, un punto muy importante, porque nosotros hemos tenido a un candidato eterno, como Joaquín Lavín, que él ha sido el candidato eterno. Me da la impresión de que es el candidato con la campaña más larga a la presidencia de toda la historia de Chile. No recuerdo que un candidato esté haciendo campaña con tal longitud. Es más increíble. Larga que la del lago? ¿Más larga que la del lago? y camaleónica. Sí, claro, primero es un conservador de derecha, ahora es un socialdemócrata. No, tremendo. Sí. Entonces, justamente quiero apuntar a este personaje que en realidad no le ha dado la majestad al cargo. Él ha hecho todo lo que ha podido por aparecer en los medios, se ha disfrazado, yo no sé si ha bailado, pero poco le faltaría. Entonces, yo hago un poquito de política ficción o futurismo y me pongo a pensar qué pasaría si este personaje, que está muy bien aspectado en las encuestas, justamente por esta mega campaña que él ha estado haciendo, ¿qué pasaría si este personaje, Joaquín Lavín, llegara a la presidencia y si tuviese un eventual mandato? ¿Qué gobernabilidad tendría, o sea, en relación a las condiciones del Chile actual? O sea, ¿podría gobernar un hombre como Joaquín Lavín tranquilo? Bueno, esa es una buena pregunta, porque todo depende, no todo, pero buena parte depende de en qué contexto histórico llega el nuevo presidente o presidenta de la República al ejercicio del cargo. Porque aquí todavía faltan 2 años, ¿no es cierto? Y faltan por definirse escenarios futuros. Recordemos que a esa altura vamos a estar hacia el final del proceso constituyente, ¿no? Vamos a estar hacia el final del proceso constituyente y por lo tanto vamos a estar en un escenario en que todavía no se consolida lo nuevo, por así decir, ¿no? Yo creo que es muy útil empezar a ponerse mentalmente en una situación que estamos empezando a vivir una transición que va a durar por lo menos 2 o 3 años.
Yo he dicho en otras entrevistas que, por ejemplo, para mí no tiene mucha importancia estas elecciones de concejales y alcaldes, no tiene mucha importancia la elección de gobernadores, porque espero y aspiro a que sean las últimas elecciones de autoridades locales y regionales que se den en el marco de esta Constitución, donde los poderes que tienen son súper restringidos, donde no hay respeto por ellos, en realidad todo está centralizado en el gobierno central, etcétera, 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 ¿no? Y por lo tanto yo no me afano mucho con eso, porque yo espero que las otras autoridades que vengan después de esta sean las que realmente cuenten con todas las facultades, potestades, majestades, etcétera, que se requieren en un país que tiene que descentralizarse radicalmente, entre otras cosas. Y ojalá que la Constitución nueva genere esas bases para que eso suceda. Entonces, hay que ponerse en un escenario. Yo creo que es súper bueno que pensemos que estamos entrando en un proceso de transición, ¿no? Ya estamos en un proceso de transición y todo lo que todavía vale hoy día va a valer o no va a valer, o va a valer de manera muy diferente o algo diferente, pero no va a ser lo mismo que hoy día. Y yo creo que es muy importante ponerse en ese escenario. Por lo tanto, esto vale también para lo que sea el ejercicio de la próxima presidencia, porque se supone, y por algo el itinerario constitucional está así planteado, que el nuevo presidente o presidenta va a tener que ejercer también en un marco institucional diferente de la nueva Constitución. Dicho todo eso, y si ese marco constitucional da satisfacción en buena medida, si no por completo, a lo que son las aspiraciones de la gente en la calle, a la radicalidad de los cambios que la gente se planteó, tal vez no va a ser en toda la medida, pero lo más que sea posible conquistar, el escenario de ese presidente o presidenta puede ser muy distinto al que podríamos pensar hoy día. Así que sea Lavín, sea Matei, sea A, B o C del mundo de la oposición, quien quiera que sea, ¿no? Va a estar en un escenario institucional diferente y con una sociedad, esperamos, bastante más tranquilizada si es que logra conseguir parte importante de los cambios estructurales radicales que se plantean. Germán, como le mencioné en algún momento, cuando estábamos comenzando, nosotros tenemos este juego que se llama Bonus Track. ¿Ok? Vamos a finalizar con él. ¿Vale? ¿Ya? Así que, ¿Vale? relajadamente, usted nos dice qué es lo que se le ocurre cuando nosotros decimos un nombre o un concepto. Denita, Okay. haz los honores, por favor. El primero es Daniel Jadwe. Gran persona, yo creo que es Daniel. A mí me ha sorprendido, yo no lo conocía de antes. Es un hombre muy sólido en sus posiciones, quizás porque reúne dos profesiones bastante interesantes, digamos, de formación, arquitecto y sociólogo. Y eso se nota yo creo que en la forma en que asume los problemas, la profundidad de su análisis, la perspectiva que le da a las cosas. Me parece una persona muy interesante, Daniel, y creo que ha hecho una gran gestión municipal. Ojalá que eso pudiera, si él llega a tener la oportunidad, replicarse a nivel nacional. Pero teniendo la experiencia política que tengo, creo que es una persona que podría transferir, para decir, y llevar a otro nivel, por así decir, de replicabilidad lo que él ha hecho a nivel comunal al nivel nacional. Es una persona inteligente, capaz, de posiciones claras y muy firme, que es lo que yo creo que el Chile de hoy y del futuro necesita. Bien. Bueno, apareció en la encuesta, no apareció en la encuesta CADEM, la última. Bueno, No lo CADEM nombraron. no es raro que no aparezca en CADEM. Era esperable, era esperable. Era Germán, esperable. otro concepto. Asamblea constituyente. Bueno, era la aspiración que teníamos muchos teníamos aspiración de asamblea constituyente. Fíjate que yo me vengo mordiendo con esa aspiración desde los años 80, porque nosotros en el Movimiento Democrático Popular que combatimos la dictadura, y yo fui su presidente por 2 años y medio, dentro de nuestro programa está un gobierno provisional de transición, de unidad nacional, para hacer la transición entre dictadura y democracia, y donde exigíamos además una asamblea constituyente para crear la nueva constitución. Imagínate desde cuándo que yo vengo con ese déficit de aspirar a una asamblea constituyente. Antes de lo que plantean Marca C y todas esas cosas, ya desde el año 83 cuando fundamos el MDP. Así que, ¿por qué asamblea constituyente? Porque eso pues, porque ahí debiera expresarse soberanamente, ¿no?, la soberanía popular, para repetir. Es decir, con las mayorías simples que esa ciudadanía tiene, ¿no? Y no con cerrojos, 2/3, con binominalizaciones que solo hacen es cercenar y
enclaustrar la soberanía popular, porque se parte desde el miedo y para que no se exprese esa soberanía popular. Entonces, yo creo que la Asamblea Constituyente te da esa garantía y por lo tanto de contar con un cuerpo institucional, una constitución que sería mucho más representativa de lo que el pueblo chileno realmente desea, sin miedo. O sea, aquí, mira, si nadie está planteando la revolución, dime quién en la calle alguna vez habló de socialismo o revolución socialista, excepto unos pocos cabros que rayaban cosas. No, la gente quiere un sistema avanzado, donde haya justicia social, no haya abusos, mucho más equitativo, igualitario, etcétera, ¿no? Donde haya realmente Un país digno. un país digno, igualdad de Sí, género y todo eso. ¿no? Sí, Y obvio, el tema del narcotráfico también es un tema y súper obvio. importante que está agarrando terreno, porque claro, es más rentable para ir a vender droga que estudiar. Así que Bueno, yo soy es de algo los que que no creo, hemos... Ujú. soy de los poquitos que creo, y esa conclusión la saqué yo habiendo sido ministro del Interior durante poco tiempo, pero algo aprendí, en que hay que legalizar las drogas. No tienes cómo ganar esa pelea, no tienes cómo ganar esa pelea, y esa pelea tiene un sentido destructivo de las instituciones y de la democracia imparable. Te corrompe parlamentarios, te corrompe jueces, te corrompe gobernantes, te corrompe instituciones, te corrompe todo. Es demasiado el dinero. Y ya La partió. única, pero hace mucho rato, Sí. la única manera que tú tienes de hacer que todos los miles de millones de dólares que destinas a la represión, los destines a educar, a prevenir, educar, prevenir, y a los que ya se metieron, rehabilitar, en serio, bien hecho, con todas las asistencias médicas, psicológicas y todo más que se requiera, ¿no? O sea, gástate ese dinero de manera constructiva y no en una represión que al final te va a derrotar igual. Yo cierro con una pregunta que le hice a Carabineros en esas reuniones de seguridad que teníamos los días miércoles en Interior. Y siempre llegaban los Carabineros con estadísticas cada vez mejores de captura de drogas. Y un día hice la pregunta que ahí mismo se acabaron esos informes. Cuando al general le pregunté, general, le dije, ¿y cómo usted me asegura que esta captura mayor de droga que usted está haciendo no se debe a que está pasando más droga por el país y no a más eficiencia suya? ¿Cómo me asegura eso? No tuve respuesta. No tuve respuesta. Y yo creo que es exactamente así. Se captura más porque hay Porque mucho mayor tráfico. Entonces, estadísticamente, lógico que tenéis que capturar más, ¿no? Pero sí, pues tiene toda la razón, pero ya yo creo que eso ya también está un poco sobrepasado, porque ahora los Sí, laboratorios están totalmente. acá. Se está haciendo la droga acá. Totalmente. Por eso digo, la única forma, lo mismo que hicieron con el whisky en Estados Unidos en los años 20, y Al Capone y toda la mafia surgió por la prohibición del whisky. Sí, Surgió. Y después que legalizaron, los yanquis no son más curados, no hubo más gente que se mató por alcohol, no pasaron ninguna de estas cosas terribles que la derecha siempre dice que van a pasar y nunca pasan, ¿no? Si tú legalizas la droga, no va a haber más drogadicción ni más que eso. No, todo lo contrario. Hoy día los niños son capturados en la droga a la salida de los colegios, pues. Le venden dulces con droga. Es decir, si sabemos todos los mecanismos que usa el narco para extender la clientela, pues, ¿no? Entonces, mire, este es un país de mentiras, este es un país muy poco serio, no discute las cosas seriamente. Yo siempre digo, Chile es un país poco serio, porque discutimos las cosas por las ramas y con tonteras muchas veces, ¿no? Y con sí. prejuicios, sin que se discutan a fondo. Parte de la idiosincrasia. Y el siguiente concepto es estallido social 2.0. El que pasó y el que viene. Sí, yo creo que va a seguir. Yo creo que ya se ve todo. Es decir, esto ya se puso en marcha. Yo creo que la gente aprendió muchas cosas. Yo escuché a una señora por allá atravesando en el metro de Estación Central con mucha dificultad en esos días del estallido, en los días siguientes, que había muchas dificultades para moverse porque el metro cerraba antes, las estaciones cerradas, las micros no pasaban. Una señora muy modesta, pobre en realidad, ¿no? Y ella decía, es decir, ella no se quejaba de lo que estaba pasando, decía, mire, pero ella decía, yo tengo la esperanza de que ojalá esto sirva de algo, dice, a mí me ha costado esto mucho, me cuesta mucho moverme, salir de mi casa, llegar a mi casa, no saben los problemas que tengo, pero yo espero que todas estas dificultades que yo estoy pasando sean para algo. Yo creo que esa es una actitud bastante generalizada. Los chilenos, cuando se dice que Chile despertó, yo creo que ese es el significado más importante, ¿no? Que la gente ya sabe que si no se hacen las cosas y no pagamos costos, en este sentido de intranquilidad, de que haya cosas que no funcionan y todo lo demás, va a ser muy difícil remover las inmensas costras que impiden que Chile sea el que la gran mayoría desea. Sí. Hay otro concepto que me gustaría explorar con usted, que es el nombre ex nueva mayoría.
Bueno, mira, Mm, ese es un fenómeno interesante. Yo fui uno de los fundadores de la Concertación y a orgullo lo tengo, sobre todo en el primer gobierno que me tocó ser ministro, que fue muy complejo ese gobierno, no se notó mucho, pero fue muy complejo, sí. porque fue típicamente de transición, con Pinochet suelto, sacando las tropas a la calle cuando se tomaban decisiones que no les gustaban. Si la gente no se da cuenta hasta qué punto era precaria la democracia durante el gobierno del presidente Elwin. Y creo que Elwin lo hizo súper bien, y yo tengo el orgullo de haber acompañado esa gestión desde el cargo que me tocó ejercer, que era en transporte, pero también muy político. Siempre con Elwin conversábamos políticamente. Yo siempre que iba a darle cuenta del funcionamiento del ministerio, al final Elwin me decía, bueno, ya terminó con sus temas de transporte y de comunicaciones. Sí, presidente. Decía, bueno, ahora hablemos de política, me decía, ¿no? Porque él entendía que los ministros que ahí estábamos no éramos técnicos ni tecnócratas, éramos personas que teníamos experiencia y trayectoria política y que estábamos ahí para ayudar al arte de gobernar, porque el arte de gobernar es 100% político, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente eso ha ido perdiendo, porque se han metido mucho gaffiter en el tema de la política, ¿no? Y la política es compleja, hay que entender la actividad y saber realizarla. Pero en fin, yo, como digo, tengo orgullo de haber sido parte de la fundación de la Concertación, del triunfo del plebiscito, lo que hicimos el gobierno del presidente Elwin. Creo que las cosas después se fueron distorsionando, hubo debates internos, ustedes recuerdan cuando el año 96-97 estaban los autoflagelantes y los autocomplacientes, yo estaba en los autoflagelantes, ¿no es cierto?, los que éramos críticos de lo que estaba pasando, en fin. Pero esto tuvo como todas las cosas, tuvo su periodo, ¿no? Las cosas en la vida tienen un nacimiento, auge y caída, ¿no? Eso hasta los imperios. Y por lo tanto la Concertación, en la medida que se fue deformando con respecto a sus objetivos iniciales y se fue transformando en una organización política conservadora de lo que se había conquistado y no transformadora, fue perdiendo apoyo ciudadano hasta que se perdieron las elecciones. Y tuvo este resurgimiento, este revival que tuvo después con la nueva mayoría, ¿no? Que duró lo que duró porque no podía durar más, porque tampoco logró recoger, pese a que el programa de la presidenta Bachelet planteaba reformas importantes, hubo varias reformas que se frustraron, entre otras cosas porque los propios socios no creían en ellas. Es decir, cuando usted tiene un presidente de un partido bastante importante en la coalición, como era Ignacio Walker, presidente de la ADC, que en un momento dice que ni siquiera había leído el programa de Bachelet y que por eso él lo bombardeaba las leyes que Bachelet mandaba al Parlamento, ustedes recuerdan, la ley de reforma educacional, por ejemplo, es decir, tenemos una situación realmente desastrosa. Y por lo tanto, no es raro que la nueva mayoría haya durado lo que duró, ¿no? Yo creo que ahí que el gran error lo cometió el Partido Comunista, ¿no? Que no supo leer que ese fenómeno sociopolítico al que estaba sucediendo, que era una alianza que ya había periclitado, había cumplido su periodo histórico y que teníamos que haber pasado a otra etapa y eso no se logró. Bachelet intentó, yo creo que la nueva mayoría intentó pasar a otra etapa, pero el lastre del pasado y de las transformaciones que en la propia Concertación se habían producido era ya demasiado grande. Así que para mí no me sorprende que la nueva mayoría sea y que haya además hoy día tantas dificultades para reestructurar una nueva propuesta, ¿no? Y esto que está pasando hoy día, mire, esto que Meo vuelva a la Concertación, de donde se fue, cómo se fue, denostando a medio mundo, ¿no? Llegando a que se perdieran las elecciones presidenciales, precisamente, entre otras cosas, Sí. y que vuelva ahora a eso, habla mal de la política, diría yo. Creo que estamos en una situación en que las cúpulas políticas no están entendiendo para nada de lo que se trata el nuevo Chile, que se empezó a manifestar en octubre del año pasado. Y tenemos un último El término. último es relacionado también con lo que nos estaba hablando, con el Frente Amplio. El Frente Amplio que cada vez más estrecho. Sí. Y que amenaza con irse estrechando más, según lo que estaba leyendo hoy día, con los liberales que están a punto de salirse de la coalición si es que se llega a algún acuerdo con el Partido Comunista. Yo creo que eso se va a producir y que los liberales se van a terminar yendo. Entonces, mira, yo creo que yo debo confesar que pese a que en esa época era militante del Partido Socialista, yo tenía bastante esperanza en que el Frente Amplio abriera un nuevo cauce para una nueva izquierda en el país. Y de hecho, debo decir que yo apoyé a algunos candidatos del Frente Amplio bien digo, en las elecciones
en las elecciones del año, ¿cuándo fue? Las primeras que ellos participaron, que fueron elecciones, no fueron las parlamentarias, sino que fueron las de alcaldes, ¿no? Tengo entendido. Y yo apoyé candidaturas, no, a diputados, apoyé una candidata a diputado en Valparaíso, precisamente del Frente Amplio, y fui a uno de sus lanzamientos, y se acercó un grupo de muchachos a hablar conmigo, ¿no? Después fue en un local donde están las mesas, qué sé yo, uno tomaba una cervecita, qué sé yo, y cuando terminan los discursos se aproximaron 6 o 7 muchachos y muchachas a hablar conmigo. Me reconocieron y me preguntaron, ¿por qué está usted aquí? Nosotros sabemos quién es usted de la Concertación, ¿por qué está aquí? Y yo le expresé esto, ¿no? Le dije, mira, porque yo siento que necesitamos una renovación profunda, radical, del mundo de la izquierda chilena. Y yo me doy cuenta que los partidos tradicionales, del cual yo soy parte, uno de ellos, el Partido Socialista, ya no tienen la capacidad, la fuerza interna para reestructurarse y renovarse tan profundamente como yo creo que se necesita en la izquierda que Chile necesita hoy día. Y si ustedes van a hacer una alternativa, bienvenidos sean y por eso estoy aquí. Ojalá que les resulte. Pero creo que no les resultó. Yo creo que el Frente Amplio se frustró en ese propósito. Yo creo que al final esto de haberse metido al Congreso, yo creo que no les resultó bien, porque al final se metieron en la misma lógica, en la misma esfera inquebrantable de vidrio que rodea, ¿no? Y aísla lo que es la política de la sociedad, que es el mundo parlamentario, ¿no? Entonces, creo que ellos cayeron en esas mismas lógicas y después se fue desgranando el choclo, se le empezaron a ir los sectores más de izquierda, algunos se fueron por su cuenta, otros los echaron, y yo creo que lo que es hoy día el Frente Amplio, que ya no es tan amplio, se ha ido socialdemocratizando, perdió a sus sectores más de izquierda y por lo tanto se ha ido asimilando mucho más a lo que fue los sectores de la nueva mayoría. Y por lo tanto, no es raro que ahora varios de ellos están buscando un entendimiento con esa ex nueva mayoría. Y algunos, inclusive, buscándolo con el Partido Comunista para poder hacer la masa votante suficiente para ganarle a la derecha, y en eso también van a perder otro aliado importante que es el Partido Liberal, que en realidad nunca entendí yo mucho por qué estaba en el Frente Amplio, pero en fin, yo los conozco bastante a los muchachos liberales, me gustan mucho, los quiero mucho, son gente súper linda los muchachos del Partido Liberal, pero creo que son una opción liberal siglo XIX que no sé, puede que tengan un lugar hoy día, pero naturalmente en una perspectiva un poquito distinta a la que ellos se plantean posiblemente. Germán, nos ha encantado la entrevista que hemos tenido con usted, es un dechado de experiencia, de razonamiento, agradecemos mucho su presencia con nosotros, de parte del Micrófono Ciudadano, que es el nombre de este pequeño programa que hemos montado dentro del movimiento de representación ciudadana. No nos olvidemos que este programa fue montado para darle cabida, para darle auge a movimientos independentistas como el nuestro. De parte de Denise, de parte mía, muy, muy amable. Muchas gracias. Y yo le agradezco gracias, ha sido un gusto. Sí, le agradezco muchísimo que me hayan invitado, la verdad. Porque a viejos como yo, que además somos parte de aquellos que somos tan denostados de lo que fue la Concertación, es muy agradable poder ser invitado a una conversación como esta. Gracias, muchas gracias a usted. Y que les vaya gracias a bien. usted. Estuvo muy entretenido. Muchas gracias.